Naruto usuario el elemento sangre. Kapuno, Kekkei y Genkai. Ese día no había sido muy bueno para Naruto Uzumaki, bueno siendo sinceros nunca era un buen día para el rubio, aún y habiéndose convertido en ninja todo el mundo lo odiaba, incluso algunos ninjas. La chica de la que estaba enamorado seguía ignorándolo y golpeándolo, mientras admiraba al emo, nadie le prestaba atención, por ejemplo Gaara no Sabaku o Rock Lee que retaron a Luchia ignorándolo olímpicamente como si no fuera más que un insecto que a duras penas se sentían cuando pico. Después de eso resulta que tiene una prueba escrita como primera parte de los exámenes Chunin, él no tenía la concentración ni la predisposición para atender a clases por lo que la prueba fue una auténtica masacre. Por lo menos no revisaron su prueba y pudo pasar aún y cuando no respondió una sola de las preguntas. Después de eso resulta que la segunda parte del examen se realizaba en un inmenso bosque, un bosque con un nombre tétrico, con una examinadora tétrica, cientos de animales e insectos gigantes con ganas de comérselo, y lo peor de todo otros ninjas intentando matarlo para tomar el pergamino. No habían pasado ni 24 horas cuando fue comido por una maldita serpiente gigante y fue separado de sus compañeros. Eso le hizo preguntarse qué demonios era. Cierto que se hacía llamar ninja porque tenía un Itayate que lo decía, pero ya más técnicamente, era muy débil, el único jutsu que sabía era el Kage Bunshin, que realizaba cientos de copias sólidas del mismo. Eso solo le daba una leve supremacía por números, de ahí en adelante no era un ninja de verdad, su taijutsu era pésimo, no podía realizar técnicas elementales, tenía un pésimo control de chakra. Era como Sakura, si bien la chica tenía un excelente control de chakra y podía disipar fácilmente y aplicar uno que otro genjutsu, de ahí en más era solo una niña mimada con deseos de atención por un chico que no le daba ni la hora. Lo peor de todo es que su sensei designado, tenía claramente preferencias, Sasuke Uchiha era en lo único en lo que Kakashi Atake pensaba, si no fuera porque se pasaba leyendo el Icha Paradise juraría que era gay y le gustaba el emo aún más que a Sakura. Lo único que le había enseñado era cómo trepar árboles con chakra y él tenía tanto que necesitaba ejercicio mucho más elaborados para poder hacer algo significativo. Así que después de haber sido comido por un animal gigante se dio cuenta, primero que para lograr algo no podía contar con su equipo y segundo que no era para nada un ninja. Pero de todas formas nuevamente logró salvarse con el único jutsu que sabía, después de eso saltó en busca de sus compañeros de equipo solo para encontrarlos entregando el pergamino a una ninja rival así que se enfureció y saltó en medio para tomar el pergamino. Después de eso procedió a luchar contra la ninja pero como era bastante clásico, aunque recién se daba cuenta, terminó haciendo el ridículo una vez más. Luego de una lucha bastante dura, por lo menos para él, el chakra del zorro comenzó a salir de su cuerpo nivelando ligeramente el terreno, y con eso descubrió algo nuevo. Nunca había salido de una lucha por méritos propios, siempre había sido el chakra del zorro controlando su cuerpo. Lo utilizó cuando lucharon contra Zabuza, lo utilizo ahora, y. Era completamente patético. Incluso solo un poco del chakra del zorro podía controlarlo, ni siquiera tenía la voluntad para ser él el que se aproveche del chakra, sino que el chakra se aprovechaba de su cuerpo. Y cuando descubrieron que era Orochimaru un ninja renegado de clase S, también conocido como el Sannin Serpiente todo se complicó y ni siquiera el chakra del zorro podía hacer algo contra él, y allí estaba ahora clavado contra un árbol gigante casi sin poder respirar por la mano en su cuello y un tipo con piel blanca y ojos amarillos muy cerca de su rostro. El Sannin se rió nuevamente con esa risa tan escalofriante, me diste una buena pelea Naruto-kun, sintió otro escalofrío, cuando decía su nombre con ese calificativo parecía como si estuviera a punto de violarlo o algo por el estilo, ese chakra es peligroso, veamos cómo te las arreglas sin él. Levantó su mano derecha en la cual aparecieron 5 pequeñas flamas una en cada dedo y la clavó en su estómago donde estaba el sello que contenía al zorro. Sintió como su piel era atravesada, un dolor intenso que lo hizo estremecerse y escupir sangre, bueno tenía que aumentar 5 heridas más al millón que tenía en ese momento, es más estaba asombrado que no hubiera muerto por pérdida de sangre. Naruto se desmayó poco después, Orochimaru volvió a reírse y lanzó al chico sin importarle que estuvieran en una rama muy por encima de la altura de casas.
Sakura debajo se estremeció al ver volar el cuerpo de su compañero, sacó un kunai y lo lanzó lo más fuerte que pudo. Por suerte para ella, ahora tenía mucha mejor puntería que antes y más fuerza, por lo que el arma logró clavar al rubio contra el árbol a tiempo. Eso estuvo cerca, susurró. El Sannin sonrió una vez más y regresó a ver a quien de verdad buscaba el Uchiha. Sonrió aún más cuando lo vio estremecerse. Bueno, Sasuke-kun, ¿vas a dejar que tu compañero luche tus batallas? Eso pareció funcionar, ya que Sasuke frunció el ceño molesto. Nadie luchaba sus batallas, nadie lo podía vencer hasta que asesinara a su hermano. Él era un Uchiha y todos estaban por debajo de él. Sacó unos cuantos kunais y los lanzó rápidamente, aunque el más experimentado los esquivó con facilidad. Ese dobe es una molestia, nunca peleará por mí, yo soy la élite, soy un genio. Qué típico de los Uchiha, pensó Orochimaru divertido, y Sasuke era igual a su padre, el calco completamente. Activó sus ojos Sharingan para poder ver mejor y predecir los movimientos del ninja y comenzó a atacar. Siempre fue el mejor en Taijutsu, había dominado gracias a los pergaminos de su familia el estilo de su clan, así que tenía ventaja. Enseguida entraron en una batalla de velocidad con puñetazos y patadas. Poco a poco, con cada ataque que realizaban, sus ojos se acostumbraban a su velocidad. Sí, aún era más rápido que él, pero por lo menos comenzaba a nivelar las cosas. Realizó rápidamente los signos con las manos y aspiró aire. Katon. Kaki no Jutsu, elemento fuego. Gran bola de fuego, gritó mientras expulsaba todo el aire que retuvo y se convertía en una enorme llamarada. Cuando terminó tuvo que saltar rápidamente esquivando el golpe que Orochimaru lanzó por debajo de la rama. El Sannin era sumamente impredecible, si no fuera por su jutsu ya habría estado muerto hace mucho. Utilizó el impulso de su salto para saltar a otra rama y con rapidez atacar nuevamente. Lanzó unas cuantas shurikens que nuevamente fueron evitados. Eres rápido y certero, pensó el Sannin complacido, tienes buenos movimientos. Utilizó su rapidez para acercarse mientras su cuerpo se retorcía de maneras que un cuerpo normal no debería poder hacerlo, y se acercó intentando golpear nuevamente. Sasuke saltó lejos y utilizando chakra en sus pies se pegó a la rama superior, enseguida saltó hacia otra y otra. Luego se impulsó hacia el Sannin y lo agarró por el torso, jaló a Orochimaru saliendo de la rama superior y comenzaron a descender con rapidez. En medio del aire cambió de posiciones, dejando al ninja renegado de cabeza y logrando golpearlo contra la rama con una fuerza demoledora. Soltó el cuerpo y se lo quedó viendo un momento, abrió los ojos impresionado al ver cómo se convertía en barro. Un clon, exclamó sorprendido. Sintió el peligro a su izquierda y saltó por instinto, alejándose de las decenas de armas asesinas que le llovían. Logró sostenerse de la rama con alambre ninja y cayó en una rama más abajo. Enseguida subió la cabeza intentando ver a su oponente, pero lo encontró ya sobre él. Recibió un golpe en toda la cara, pero Orochimaru no lo dejó apartarse mucho. Agarró por los hombros a Sasuke y lo atrajo hacia su rodilla golpeando su estómago con fuerza. Dio otro golpe a la cara y con una patada más, que lo mandó a volar un par de metros. El Uchiha cayó dolorosamente. Pobre gusano, resultaste una decepción, comentó mientras se acercaba lentamente. Tus ancestros deben estarme apoyando para que te mate. Sasuke abrió los ojos sonriendo un poco cuando escuchó el sonido de la mecha. Pronto una pequeña explosión envió hacia adelante al Sannin y Sasuke pudo saltar hacia otra rama jalando el alambre ninja. El ninja renegado abrió los ojos un poco impresionado al ver el alambre envolviéndolo y jadeó dolorosamente cuando terminó completamente apresado contra el árbol gigante. Katon. Rika no Jutsu, elemento fuego. Jutsu flama de dragón. El ataque de fuego salió disparado con mucha potencia hacia Orochimaru, que gritó de dolor. La llamarada incluso atravesó el tronco. Cuando terminó sintió su cuerpo pesado y estaba sumamente cansado. El último jutsu había drenado mucho de su chakra. Sakura pronto estuvo a un lado de Uchiha sonriendo contenta porque su amor platónico hubiera vencido al monstruo. Lo hiciste, gritó con alegría e incluso saltó un poco. Sasuke se quedó un momento allí jadeando del cansancio. Cuando el alambre se rompió y sintieron el instinto asesino envolviendo el lugar, era tan pesado que hizo que sus piernas se sintieran como gelatina. Un buen dominio de tu Sharingan a esta edad. Escucharon la voz de Orochimaru. Eres un Uchiha después de todo, sí, tú serás perfecto. Levantó la mano con el pergamino del cielo que les robó antes y comenzó a quemarlo. El pergamino, se quejó Sakura intentando en cambio no acostarse en la rama. ¿Qué es lo que quieres?
Nos volveremos a ver, Sasuke, pero no antes de que termines este examen con la mejor puntuación de todos y hayas vencido a los ninja del sonido que me sirven. Hizo unos sellos de manos y su cuello se estiró rápidamente lanzándose hacia Sasuke y mordiéndolo en el cuello. Lo primero que se le vino a la mente a Sakura al ver eso fue que le estaba dando un chupetón, pero reaccionó rápidamente al oír los quejidos que lanzaba el azabache. No, Sasuke, gritó, maldito, ¿qué le hiciste? Solo le di un regalo de despedida, sonrió Orochimaru, pronto Sasuke vendrá a mí buscando mi poder, mientras tanto, disfrute mucho la demostración de tus habilidades, se rió mientras comenzaba a meterse dentro de la rama. Unos segundos después Sasuke se desmayó del dolor, Sakura suspiró sintiéndose un poco mejor al ya no sentir el instinto asesino de esa cosa, se levantó rápidamente y revisó a su compañero. Notó la mordedura y un extraño símbolo un poco más arriba muy parecido a las comas del Sharingan. ¿Qué es esto? Preguntó a nadie en particular. Como no sabía qué diablos había hecho el tipo ese, tomó como pudo a Sasuke y lo arrastró hasta llegar a donde estaba Naruto colgado, se trepó en el tronco con chakra y agarró a Naruto, suspiró un poco y luego jaló el kunai. Sintió el peso de su compañero, que era mucho sorprendentemente, y lo bajó con cuidado. Solo con eso terminó jadeando y sudando de cansancio. Estaba comenzado a arrepentirse de haber entrado al examen, todo parecía estar saliendo mal. Se encuentran con tipos como Gaara o Lee, que eran demasiado poderosos incluso para Sasuke, y ahora esto. No deberían tener gente cuidando que ninjas renegados de nivel S no se aparecieran por estos lugares, o peor aún, ¿qué demonios quería un ninja de esa clase con Sasuke? Parecía complacido cuando descubrió el Sharingan, ¿sería eso lo que buscaba? Pero entonces, ¿por qué no los mató y simplemente le dio ese extraño sello en el cuello, que le había hecho a Naruto? Solo había visto unas extrañas flamas y luego clavó sus dedos en el estómago, donde había una especie de tatuaje que nunca había visto, parecía que su equipo estaba condenado o algo por el estilo. Salen en una misión rango C y resulta que es una misión rango A, entran a un examen y les sucede esto. Era como si atrajeran la mala suerte. Jadeó un poco mientras terminaba de poner a Naruto en el suelo, luego tomó a sus dos compañeros y los arrastró jalándolos de los cuellos de sus camisas. Naruto era más pesado por alguna razón aún, y cuando era más pequeño, y llámenla loca, pero parecía estar irradiando calor. Miró hacia atrás para revisar al rubio pero no notó nada extraño, siguió caminando. Odiaba tener que hacer esfuerzo físico de esa manera, odiaba que habían entrado en ese maldito bosque. Encontró un lugar escondido, un pequeño claro rodeado de unos cuantos árboles y unos matorrales. No era exactamente el mejor escondite, pero serviría hasta que uno de sus dos compañeros despertara. Cuando por fin logró colocar a los dos en el claro lo más tapados por los matorrales posible, procedió a revisarlo, abrió su funda de medicinas y vio un champú, acondicionador, maquillaje y un peine. Suspiró, cierto que había sacado sus implementos médicos porque no le entraban sus productos de belleza. Cerró la funda y miró a Sasuke, que era el más cercano. Tenía unas cuantas heridas pero nada muy preocupante, la herida de su muslo era lo peor y ya parecía estar cicatrizando, por lo menos la sangre ya estaba seca. Se acercó a Naruto y lo revisó, él tenía más heridas. Su pelea con Orochimaru había sido impresionante, aunque no sabía qué era ese chakra rojo que lo envolvía. Levantó la camisa notando lo caliente que se sentía y revisó el extraño tatuaje. No sabía qué hacía y solo tenía 5 puntos ya curados de donde había salido sangre. Tocó un poco el tatuaje preguntándose qué era, sintió la piel de Naruto hirviendo, así que apartó la mano rápidamente. Preocupada tocó la frente, la apartó igual de rápido. Tiene una fiebre altísima, susurró, rasgó un poco de su vestido, ya estaba destrozado, ¿qué más daba un poco más? Lo mojó con un poco de agua que habían llevado y lo colocó en la frente del rubio. No sabía qué hacer y sin implementos médicos esto podía llegar a ser aún peor de lo que ya era. Suspiró un poco y se levantó para preparar trampas. Una vez listo se sentó entre sus compañeros para revisar y cambiar el paño de Naruto cuando se secara y sacó un kunai observando todo a su alrededor. Era el peor momento para enfermarse o estar inconsciente, esperaba que nada pasara. Abrió los ojos cuando un extraño sonido le llegó a los oídos, como si una gota de agua golpeara un charco pero amplificado por 1000, hacía que le retumbaran los oídos y le doliera la cabeza. Notó enseguida el agua bajo su cuerpo pero no se mojaba, era muy extraño.
Otra vez la gota de agua sonó por todos lados, haciéndolo cerrar los ojos y taparse los oídos con las manos. Cuando terminó se levantó lentamente viendo de lado a lado, estaba en un pasillo con las paredes de un color naranja. El suelo era agua y sobre su cabeza habían tuberías, era bastante parecido a una cloaca en la que había tenido que esconderse una vez para que los aldeanos no lo atraparan y le dieran otra paliza, por lo menos no olía como una cloaca. Tocó la pared y la sintió caliente como si la piedra hubiera estado en el sol por mucho tiempo. Miró al suelo notando un negro abismo que se extendía quién sabe cuántos kilómetros hacia abajo, y por extraño que pareciera él estaba parado como si nada en el agua. Había visto una vez a Kakashi Sensei estar parado en el agua pero él no sabía cómo. Dio un paso hacia un lado haciendo que se creen ondas en el agua pero él no cayó. Esto cada vez se pone más extraño, susurró. Miró otra vez de lado a lado y comenzó a caminar, tal vez encontraría una salida. Ese lugar le daba escalofríos. Estuvo dando vueltas por al menos una hora pero no se sentía cansado, los pies no le dolían. Lo único que tenía era una migraña por el constante golpeteo de una gota contra el agua. Un aire caliente como las paredes del lugar vino del frente y lo hizo dar un paso hacia atrás por la fuerza con la que venía. Cuando terminó caminó hacia el lugar de donde provino el viento extrañado por lo caliente que se sentía. Tuvo que caminar por lo menos otra hora más, hasta que encontró una recámara enorme. Las tuberías convergían allí y sus pies entraron un poco en el agua llegándole hasta los tobillos. Aunque el agua sí estaba fría, frente a él también habían unos barrotes enormes y en la unión de las puertas había un papel pequeño que parecía estaba mitad despegado. Un nuevo aire llegó desde dentro de las puertas, más fuerte que antes por lo cual tuvo que plantar bien los pies al agua y llevarse las manos a la cara cerrando los ojos. Ahora podía decir que el viento más parecía un ronquido. Cuando terminó dio unos cuantos pasos al frente intentando ver qué había dentro de la jaula. Cuando estaba a unos 10 metros de las puertas, apareció un ojo rojo enorme que lo asustó y lo hizo tropezar. Así que al fin has venido, dijo una voz que parecía venir de todos lados, era grave, profunda y espectral. ¿Quién eres?, preguntó Naruto con una nota de miedo en su propia voz. Unos dientes enormes aparecieron blancos contrastando con la negrura de la jaula, estaban formando una escalofriante sonrisa. Soy tu prisionero, por el momento. Dio otro paso lejos, el Kyuubi. Parece que está funcionando, ya no eres tan tonto como antes, comentó el zorro. Se ofendió bastante aunque ahora que lo notaba era cierto, se sentía diferente, ya no sentía que tenía que estar corriendo por las paredes, y se sentía más ligero como si ni siquiera necesitara pensarlo mucho y su cuerpo realizara lo que quería. ¿Qué está pasando?, preguntó extrañado. El zorro volvió a reírse. El sello que me contiene no solo me contiene a mí sino a ti también. El idiota de tu padre se puso a jugar con sellos que no entendía y terminó perjudicándote. ¿No te has preguntado por qué a pesar de comer ramen todos los días y hacer tanto ejercicio huyendo de ninjas nunca parecía cambiar tu cuerpo? Eras más pequeño que otros niños. ¿Por qué tu mente no podía quedarse quieta por un momento lo que no te dejaba concentrarte en clases? ¿Por qué a pesar de entrenar hasta el cansancio nunca pudiste darle al blanco con un kunai? Se calló dejando que Naruto piense en lo que le dijo. Eso es porque el sello, ¿cómo decirlo?, parecía contener la mitad de tu esencia. La serpiente esa acaba de hacerte un favor, mírate en el agua. Naruto se arrodilló y esperó un poco a que las ondas desaparecieran. Cuando el reflejo comenzó a aclararse se topó con un chico sin grasa de bebé en el rostro, con las marcas de nacimiento un poco más gruesas, y las raíces de su cabello comenzando a cambiar de color a un rojo sangre impresionante. ¿Qué está pasándome?, preguntó a nadie en particular. Se activaron los genes Uzumaki, mencionó el zorro moviéndose un poco. Uno de los genes más potentes que existen en el planeta son los de los Uzumaki. Ahora que el sello se abrió un poco tu esencia está cambiando, estás comenzando a ser tú mismo por fin, comenzando por tu apariencia física. Los Uzumaki siempre han tenido el cabello rojo, tu cuerpo tal vez crecerá, tus ojos cambiarán de color y por fin podrás activar tus Kekkei Genkai. Naruto levantó la cabeza tan rápido que su cuello sonó. ¿Qué? ¿Kekkei Genkai? Sí, los Uzumaki eran famosos por unos cuantos Kekkei Genkai. Tu madre parecía tener un buen manejo de ellos aunque se cuidó mucho para que nadie ni siquiera tu padre supiera de ellos.
¿Sabes quiénes son mis padres?, dijo Naruto casi en un grito. Siempre había querido saber quiénes eran, si lo habían abandonado y no lo querían, tenía la información al alcance de su mano y nunca la vio. Dime quiénes eran. El zorro suspiró un poco. La verdad es que estaba cansado de ver cómo su contenedor era apaleado y humillado incluso por él mismo. Los humanos eran tan idiotas que no veían ni siquiera lo que estaba frente a sus narices. Además él era Kurama el Kyuubi no Yoko y solo merecía lo mejor. Su contenedor tenía el potencial pero lo sellaron junto con él, así que ayudaría. No es como si una vez que Naruto muriera él no podía salir de su cárcel y ser libre, era un ser inmortal. Unos cuantos años encerrado allí no era nada más que un parpadeo para él. Después hablaremos de eso. Este lugar es tu mente, y es como un laberinto. ¿Por qué demonios es una cloaca? No tengo idea. Tienes que encontrar las habitaciones donde estén guardados tus Gekko y Genka y pasar algunas clases de prueba supongo. Podrás salir de aquí una vez tu cuerpo mental se acostumbre a ellos, y te recomiendo apresurarte, algo está pasando fuera. Naruto asintió y creó cientos de clones que se dispersaron rápidamente buscando las puertas que el Kyuubi le dijo. Solo esperaba Sakura no estuviera en problemas, su cuerpo cambie o no, sus sentimientos por la chica serían los mismos siempre y haría cualquier cosa por ella. Definitivamente atraían la mala suerte, no había más opciones. Sus compañeros habían estado inconscientes por al menos 12 horas, tal vez más, pues no sabía cómo corría el tiempo allí. Se sentía como si hubiera estado allí sentada por una eternidad, y al mismo tiempo como si el tiempo no hubiera corrido en lo más mínimo. La única manera de saber que el tiempo había pasado era porque estaba sumamente cansada. Los ojos se le cerraban y comenzaba a cabecear. Solo se mantuvo despierta gracias a las quejas que podía escuchar de parte de sus dos compañeros. Sasuke era el que más se quejaba y se removía, pero Naruto parecía tener un fiebre que superaría con creces los 40 grados centígrados, que era lo máximo a lo que el cuerpo humano resistía. Estaba tan caliente que no podía tocarlo, y cuando ponía los paños con agua fría esta se calentaba con rapidez y se evaporaba. Pero el cansancio no había sido lo peor. Se había olvidado completamente que Orochimaru le había dicho sobre unos hombres que trabajaban para él, ninjas del sonido. Su primera trampa al parecer había sido demasiado obvia y la evitaron, y su segunda trampa fue destruida como si nada, y solo se había salvado gracias a la oportuna intervención de Lee, alguien que sabía era más fuerte que Sasuke. La lucha había sido sinceramente muy buena, pero 3 contra 1, Lee pronto terminó vencido, sus compañeros inconscientes. Ella tuvo que esforzarse como nunca lo había hecho y peleó, dio un par de golpes de los que se sentía muy orgullosa, pero si vencieron a Lee ella era pan comido. Le dolía todo después de eso, sentía la cara hinchada, sentía el estómago revuelto como si sus órganos se hubieran reubicado en sitios en los que no deberían estar. Y cuando creía que todo estaba perdido apareció su rival, Ino. Shikamaru y Tsuji salieron de su escondite. Al principio lo hicieron muy bien, tenían la pelea ganada con su trabajo en equipo impecable, pero no esperaban que atacaran a su propio compañero de equipo como si no importara nada. Simplemente le lanzaron su ataque con intención de matar, y lo peor de todo es que podía sentir en el aire que algo andaba mal. Sentía el chakra de Naruto fluctuar de manera extraña, pero el de Sasuke parecía estar cambiando. Y por tercera vez alguien apareció para ayudar, en este caso Neji y su compañera Tenten, buscaban a Lee lógicamente, pero si alguien como Neji podía ayudar estaban salvados. Pero se quedaron allí en el árbol, cosa que extraño a todos, y bien van a bajar y harán algo al respecto. De hecho creo que no necesito intervenir, dijo Neji sonriendo y apagando su Byakugan. Regresaron a ver a Sasuke y lo encontraron levantado con unas marcas extrañas recorriéndole mitad de la cara, el Sharingan activo y olas de chakra emanando de su cuerpo, un chakra que les ponía la piel de gallina. ¿Sakura, quién te hizo eso?, preguntó furioso. Aunque poco le importaba lo que le sucediera a alguien débil. Sasuke, ¿qué te sucede?, preguntó Sakura. No te preocupes, es solo el poder fluyendo dentro de mí, de hecho me siento mejor que nunca. Él me dio este poder, me hizo entender. Se calló viendo sus manos, ni siquiera se daba cuenta que lo estaba diciendo en voz alta. Soy un vengador, debo obtener poder a cualquier precio, aunque eso signifique ser consumido por esto. Shikamaru aprovechó que todos estaban concentrados en Sasuke para apartarse del camino. Ino, sal de ahí, no querrás que te metan en esto, le dijo a su compañera que aún estaba dentro del cuerpo de Kin. Tú también, Tsuji, ven aquí.
Rápidamente se movieron y quedaron bien tapados por unos matorrales donde podían ver pero no recibirían ningún daño. Ya veo, es una marca de maldición, pensó Dosu con molestia. Conocía a 4 personas que había sobrevivido a esa marca y no podían con ninguno. Sasuke estaba ahora a otro nivel, los mataría. Yo fui el que lo hizo y que, murmuró Zaku sonriendo y confiado. Dosu lo regresó a ver molesto, parecía que su compañero era más idiota de lo que creía. Más marcas aparecieron en el cuerpo de Sasuke, mientras más poder le recorría el cuerpo, se sentía tan bien, era tan excitante, deseaba más, necesitaba más de ese poder a cualquier precio. Zaku, espera, dijo Dosu al ver a su compañero moverse. Zankyokua, gritó Zaku dejando que una enorme presión de sonido saliera disparada hacia donde estaba Sasuke y Sakura. Todo lo que estuviera a su paso fue destrozando incluso el árbol cercano a donde aún estaba inconsciente Naruto. Nadie se dio cuenta del cuerpo del chico que terminó enterrado entre tierra y madera. Eso es todo, comentó Sasuke a un lado de Zaku, golpeándolo con fuerza en su costado con el puño y mandándolo a volar a donde estaba Dosu. Cerca también estaba Sakura, a quien el pelinegro salvó al estar cerca. Era una molestia tener que salvar a alguien tan débil como ella, pero la necesitaba para llegar a la torre. Naruto, ese tipo no se moriría con eso. Después de todo, hierba mala nunca muere. Es rápido, en un parpadeo ya estaba junto a Zaku junto con su compañera. Pensó Dosu que cada segundo veían su muerte más cerca. Katon. Usenka no Jutsu, elemento fuego. Llamas de Fénix, murmuró Sasuke haciendo rápidamente señales de mano y disparó varias balas de fuego hacia Zaku. El Otonin disparó un zanka desapareciendo las llamas solo para darse cuenta que entre ellas estaban varios shurikens que pasaron cortándolo con rapidez. Zaku, agáchate, gritó Dosu, pero su compañero no le hizo caso. Sasuke apareció detrás del Otonin, apresando sus brazos y estirándolos hacia su espalda, colocando un pie en la misma para ayudarse a estirar los brazos. Pareces estar muy orgulloso de estos brazos, ¿verdad? Apretó más, jalando con más fuerza los brazos y haciendo que Zaku gimiera de dolor. Debes estar muy apegado a ellos. Pronto pudieron oír cómo los músculos y los huesos se rompían lentamente poco a poco. Zaku gritaba de dolor. Sasuke disfrutaba de eso mientras los demás presentes solo podían presenciar con terror lo que pasaba. Fue en ese momento que algo más sucedió. De un segundo a otro, mientras Sasuke aún intentaba romper los brazos de Zaku, un enorme instinto asesino, tan grande que parecía palpable, algo como una fuerza que los llevaba hacia el suelo sin poder respirar. Neji, en la rama del árbol, comenzó a buscar rápidamente al propietario del instinto, pero no había nadie más allí. Hasta que notó un pequeño rastro de chakra entre un montón de tierra y ramas, pero con cada segundo que pasaba se hacían más fuerte. Unas cuantas ramas se movieron llamando la atención de todo el mundo. Ah. Allí debería estar Naruto, comentó como pudo Sakura. Ahora se movieron tierra y escombros y de repente una mano salió de entre todo eso como en una película de terror. Estaba ensangrentada y llena de barro. Más y más del cuerpo de Naruto siguió saliendo. Estaban impresionados porque el brazo que apareció era un brazo musculoso, no como el que debería tener el rubio. Una vez que el brazo estuvo afuera y la mano pudo asentarse en la tierra correctamente, aplicó fuerza y su cuerpo por fin estuvo libre y salió de la tierra que lo cubría. Aspiró aire con rapidez, ya que dentro de su tumba improvisada se había estado muriendo sin él mismo. Aspiraron aire impresionados con lo que veían. Si bien era un cuerpo lleno de cicatrices, estaba muy bien definido, cada músculo se marcaba claramente aún y con toda la sangre que lo cubría. Largo cabello rojo como la sangre con unos cuantos mechones negros de aquí para allá. Lo único que le tapaba eran sus pantalones, que ahora eran más unos diminutos shorts naranjas casi marrones por la tierra y la sangre. Incluso solo tenía una de sus zapatillas ninja. El cabello le tapaba la cara evitando que la gente que lo veía atentamente le mirara a la cara, pero aún sin ver podía sentir cada chakra cerca. El que más llamó su atención fue ese chakra oscuro y lleno de malas intenciones. Justo a su lado estaba el chakra de la persona más importante para él. Se asustó un poco. Defendería a Sakura con todo lo que tenía. Si era necesario, mataría al portador del chakra oscuro, si era necesario para que Sakura estuviera a salvo. Suspiró un poco como si estuviera acostumbrándose a su cuerpo y comenzó a erguirse. Un poco de su cabello cayó hacia un lado dejando al descubierto un ojo violeta que hizo a todos estremecerse, como si ese ojo pudiera verles el alma misma, como si el ojo los atravesara y viera su esencia.
Cuando terminó de erguirse notó que el portador del chakra oscuro no era otro que Sasuke, frunció el ceño, estaba apretando los brazos de un ninja de Oto y otros miembros de equipos de Konoha los rodeaban. Luego cambió su ojo hacia donde estaba Sakura y notó lo magullada que se encontraba, su ojo derecho estaba hinchado y poniéndose rápidamente negro, sangre le recorría el rostro, tenía heridas de cortes y hematomas por todo el cuerpo, se puso furioso y el instinto asesino que estaba por todo el lugar subió a un nivel totalmente diferente. Si antes pensaban que podían tocarlo, ahora definitivamente lo estaban haciendo, era como si el instinto les estuviera oprimiendo en un abrazo de la muerte. Sakura, dijo con voz ronca y grave, ¿qué te pasó? La pelirrosa se estremeció un poco, pero extrañamente no fue de miedo como lo hizo con Sasuke, sino más bien era como una extraña calidez le recorriera el cuerpo, como si el mismo instinto asesino la estuviera cubriendo y protegiendo. Tragó saliva para poder hablar correctamente, estaban inconscientes así que los protegí. Sentía el cuerpo cada vez más pesado, como si ahora estuviera segura que no corría ningún peligro y pudiera relajarse completamente. Los ojos de Naruto fueron a parar en los Otonin y en Sasuke, no se sentía a gusto dejando a Sakura tan cerca del pelinegro cuando estaba en ese estado, ni siquiera podía reconocer a su compañero. Movió su pie derecho y de repente desapareció de la vista de todo el mundo, ni siquiera Sasuke y su Sharingan pudieron seguirlo, movió su cabeza a su lado derecho y ya no encontró a Sakura, miró hacia atrás y notó como el ahora pelirrojo dejaba a la chica con suavidad junto al equipo 8, rápido, comentó Shikamaru con los ojos abiertos. No lo pude ver, susurró Sasuke soltando a Zaku y mirando a Naruto con molestia, nadie debería ser más fuerte que él. Pronto el instinto empezó a desaparecer, era como si Naruto lo estuviera absorbiendo para que todo el mundo pudiera moverse con tranquilidad. Luego miró con el ceño fruncido y con sus dos ojos violetas a Dosu, ¿te atreviste a tocar a mi compañera?, murmuró, pero eso fue suficiente para helar la sangre de todo el mundo. Sakura se sonrojó, había algo tan posesivo en la forma en la que lo dijo que le calentó aún más de lo que ya estaba. Nuevamente el pelirrojo desapareció y apareció detrás de Sasuke, quien se dio la vuelta rápidamente. Diablos, uno tras otro, se quejó Zaku de nuevo, aunque ahora sí entendía el peligro en el que se encontraba y mantuvo la boca cerrada. ¿Te atreviste a dejar en ese estado a mi compañera?, susurró nuevamente moviendo los dedos de su mano y haciendo que los huesos sonaran, no sabes las ganas de matarte que tengo. Dosu dio un paso atrás con puro terror marcado en su cara, este chico está a un nivel incluso superior a la marca de maldición, pensó aterrado, mira, te dejaremos el pergamino y nos dejas ir. Naruto se detuvo pensando en las opciones, debería matarlos por tocar un solo cabello de Sakura, pero primero estaba ella antes que su deseo de sangre. Asintió de acuerdo y estiró la mano, entrega el pergamino y si siento tu chakra aún dentro de 5 minutos estás muerto. Dosu asintió y sacó rápidamente el pergamino, aquí está, lo lanzó hacia Naruto que lo atrapó rápidamente y caminó hasta recoger a Kin, luego caminó hasta Zaku. Oye Dobe, no te metas, los voy a matar, dijo Sasuke adelantándose nuevamente para atacar a Dosu. Cállate, ya hice el trato y así se queda, mencionó Naruto regresando a ver a Sasuke, márchate. Asintió nuevamente, tomó a Zaku en su hombro libre y salió disparado lejos de Naruto lo más rápido posible, tenía que moverse con velocidad porque esa amenaza no sonaba nada bien, debía tener alguna habilidad que podía detectar el chakra así que no se quedaría muy cerca, mientras más lejos mejor. Naruto asintió y se dio la vuelta, a esa velocidad los perdería dentro del tiempo así que estaba bien. Maldición Dobe, tienes que meterte, ahora tienes que pelear conmigo, gruñó Sasuke, estaba divirtiéndose cuando interrumpió Naruto, y quería sangre, no le importaba de quién. Corrió rápidamente hasta donde estaba Naruto, sorprendentemente sus ojos nunca dejaron de verlo y lo último que sintió fue algo parecido a un pared de concreto chocar contra su rostro. El cuerpo del pelinegro salió volando hacia atrás y chocó con fuerza contra el tronco del árbol en donde se encontraban Neji y Tenten. Maldición, un golpe y lo dejo inconsciente, dijo Neji con dientes apretados. El pelirrojo movió su cabeza haciendo que su cuello suene y se acercó a su compañera, más tranquilo se arrodilló frente a la pelirrosa y sonrió haciendo que un par de hoyuelos aparecieran en sus mejillas y las marcas de nacimiento ahora un poco más gruesas se marcaran más. ¿Te encuentras bien, Sakura?, preguntó con suavidad.
Por alguna razón le molestó un poco cómo sonó su nombre en boca de Naruto, casi enseguida notó que faltaba el chan y por eso no le gustaba. Estoy bien, comentó igual de suave. ¿Qué te pasó, Naruto? Ino a su lado estaba babeando un poco, mientras Shikamaru y Tsuji estaban en guardia, sabían que no tenían posibilidad, era algo instintivo, pero de todo modos estarían en guardia y si tenían que morir morirían peleando. No es el momento, tenemos que encontrar un pergamino del cielo e ir a la torre. Miro a Ino aún sonriendo, lo que causó un sonrojo masivo en la rubia. Deberían irse también, no sé cuánto tiempo estuve inconsciente y solo teníamos 5 días. Ayudó a Sakura a levantarse, pasando su brazo derecho por la cintura de la pelirrosa y caminaron hacia Sasuke. Al igual que Ino, Sakura también estaba sonrojada pero el dolor de sus heridas lo tapaba bastante bien. La dejó de pie un momento y se acercó a su otro compañero. Las marcas ya no cubrían el cuerpo de Sasuke y parecía estar bastante bien excepto por el hematoma que comenzaba a salirle en el lado izquierdo de la cara. Cargó a Sasuke como costal de papas dejándolo colgado en su hombro y se acercó a Sakura para ayudarla una vez más a caminar. Cuando se perdieron entre los árboles, el resto de presentes se relajó. ¿Qué demonios acaba de pasar?, preguntó Shikamaru. Por primera vez en su vida no tenía idea de lo que ocurría y su mente estaba en blanco. ¿Ese es Naruto, el rubio idiota que conocimos al inicio del examen?, preguntó Tenten. Al igual que las otras dos chicas, también se había sentido a gusto con el instinto asesino que desprendía Naruto, como si la estuviera protegiendo. Neji asintió, es la misma firma de chakra solo que más controlada. Cuando lo conocimos era una masa de energía turbulenta, supongo que por eso no podía mantenerse quieto, ahora está en calma y fluye suavemente. Maldición, está caliente, dijo Ino limpiándose la baba. No puedo creerlo, ¿qué le pasó? Podemos irnos, murmuró Tsuji. Poco le faltó para orinarse desde que comenzó el ataque de Zaku. Shikamaru asintió y moviendo a Ino saltaron lejos alejándose del grupo de Naruto. Aún tenían que conseguir un pergamino. Neji descendió de la rama y tomó a Lee, que estaba inconsciente y aún le sangraba el oído. Vámonos. Tenten asintió y también se alejaron con dirección a la torre. El equipo de Naruto encontró un río así que se detuvo para poder limpiarse y curarse las heridas. Sakura era la peor pero ninguna herida era de consideración por suerte, simplemente eran demasiadas. En cambio las heridas de Naruto estaban cerradas como las heridas de Sasuke, lógicamente se podían ver todas las cicatrices que había recibido durante toda su vida. El tatuaje en su ombligo ya no estaba y ahora era más alto incluso que Sasuke. Por parte del pelinegro le colocaron un paño con agua fría para que el ojo hinchado no empeore. ¿Entonces qué vamos a hacer desde aquí?, preguntó Sakura haciendo una mueca cuando se topó un corte cerca del ojo. Primero lo primero, necesitas descansar. Como dije, no sé cuánto estuvimos inconscientes y tú debes estar sumamente cansada. Además nos defendiste muy bien así que te lo mereces. De aquí en adelante yo me encargo. Naruto le sonrió nuevamente mostrando los hoyuelos. La pelirrosa miró el suelo sonrojada pero contenta. Supongo que después podemos buscar el pergamino mientras vamos a la torre o en última instancia podemos robarle el pergamino que necesitemos a uno de los equipos que llegue a la torre. Ese plan era malvado, como no se les había ocurrido antes. Incluso si no tuvieran uno de los pergaminos, podían robar los pergaminos de uno de los grupos en la torre cuando estuvieran más relajados. Con el factor sorpresa no debería ser difícil y con eso entraban. Estaba impresionada sinceramente, no solo su físico sino también el cerebro de Naruto había cambiado, como si frente a ella estuviera una persona completamente diferente. Es una excelente idea, murmuró. Duerme, después nos preocuparemos por eso, dijo Naruto ayudándola a acostarse. Por cierto, te ves muy bonita con el pelo corto. Cerró los ojos sonriendo encantada, por alguna razón se sentía muy bien ser halagada por el ahora pelirrojo, y también se sentía muy relajada con él cerca y despierto, como si a su lado no hubiera nada que pudiera pasarle, él la protegería de todo. Era parecido a Lee solo que él había comenzado desde mucho antes. Mientras Sasuke solo la había protegido una vez, Naruto ya llevaba unas cuantas, por eso había querido crecer. Mientras ellos dos seguían avanzando ella se quedaba estancada. Después de ese maldito examen comenzaría a entrenar como debía con o sin ayuda de Kakashi Sensei. Se durmió en segundos al apoyar la cabeza en la tierra, estaba demasiado cansada y adolorida para algo más.
Naruto se quedó cerca viendo a su compañera dormir, le había costado mucho el desprenderse del Chan cuando decía su nombre pero tenía que aceptarlo, Sakura no era para él, estaba tan o más enamorada de Sasuke como él lo estaba de ella, y como decía ese estúpido dicho si la amas déjala ir. Si antes ya empezaba a odiar a Lemon ahora lo odiaba por completo, al parecer el sello también afectaba a su cerebro porque antes pensaba en Sasuke como un hermano, como si hiciera caso omiso de lo mal que lo trataba y lo humillaba, cuán idiota era como para seguir como borreguito a alguien así. Por lo menos Sakura lo trataba mal por algo justificado, nunca lo diría en voz alta, pero qué estúpido, ignorante era antes, en todo lo que hacía porque no se salvaba en nada, entendía un poco porque Sakura siempre lo estaba insultando. También se dio cuenta de otras cosas, por ejemplo porque demonios nunca se quejó con el Hokage de que los profesores de la academia no le enseñaban correctamente o simplemente lo sacaban de la clase para que no sepa las bases de la academia que se suponen son tan importantes. Como decía, era un estúpido, pero corregiría eso lo más rápido posible, por extraño que parezca recordaba muy bien la forma de luchar de Sasuke y Lee en Taijutsu como si se lo hubiera aprendido con solo verlo, y ya estaba teniendo ideas para mezclarlos, también recordaba más o menos lo básico que le había visto a Sakura para corregir sus propias katas que estaban del todo mal. También entendía más sobre ninjutsu y control de chakra, después de esto podría comenzar a entrenar mejor y volverse más fuerte por ahora era solo fuerza bruta y nada más aunque grabado o encriptado en su cerebro había estado un poco de la información sobre sus líneas de sangre. Con eso podía arreglárselas por el momento, pero necesitaba practicar un poco no quería volver a hacer el ridículo en especial no frente a tantas personas, y era el momento perfecto porque sus dos compañeros estaban inconscientes. Dentro de su mente el zorro estaba riéndose, al parecer parte del cambio físico y mental del chico había tenido mucho que ver con él, no porque haya querido hacerlo sino por el sello que lo contenía. Si bien el sello estaba diseñado para transferir pequeñas porciones de su chakra al chico, el cuerpo humano normal nunca se adaptaría al mismo completamente, con el cambio físico que comenzó a tener al desbloquear su herencia completa, el cuerpo se adaptó también al chakra del zorro y ahora era como si Naruto fuera Kurama en humano, por ende había recibido unos cuantos regalos por así decirlo. Primero sus sentidos se agudizaron para compararse a los del zorro, vista, olfato, oído, gusto y tacto, había llegado a niveles impresionantes, eso ayudado con una habilidad innata de los Uzumaki como lo era el ser un sensor haría que nunca tomaran a Naruto con la guardia baja. También recibió instinto, si había algún peligro cerca su instinto animal lo alertaría en segundos ayudándolo a prepararse para cualquier situación de peligro. Y por último y la que más lo divertía, al ser el cuerpo del zorro en humano Kurama podía controlar un cierto aspecto que Naruto ni siquiera notaría por ser un humano y no basarse en eso para atraer al sexo opuesto, feromonas. En el mundo animal, la hembra lanza al aire feromonas de reproducción que el macho capta y empieza a despedir feromonas masculinas como marcando territorio, si otro macho está interesado en la hembra haría lo mismo y se produciría una pelea, pero como Naruto era en parte humano y como tal no podían hacer eso, el pelirrojo sería el único capaz de hacer algo así por medio del zorro. De ese modo atraería a toda hembra humana que esté en contacto con sus feromonas, las cuales ya había comenzado a lanzar en la pelea anterior. Lo que sí le parecía extraño y nunca había visto, suponía era algo producto de la mezcla de Naruto con él, era como su instinto asesino se propagó, sabía que sería algo impresionante cuando desplegó todo, pero no que actuaría como actuó, mientras a todos los hombres presentes parecía abrazarlos y estrujarlos con una fuerza impresionante a las mujeres parecía rodearlas y protegerlas. Las envolvía y tomaba su forma evitando aplastarlas como a los otros y forma una especie de capa, aislándolas del mundo exterior. Era el Kyuubi y no era fácil sorprenderlo, pero esto lo había hecho y con creces, ya quería ver qué pasaría más adelante, después de todo él era el Kyuubi no Kitsune el más fuerte de todas las bestias con cola y solo merecía lo mejor, por tanto su contenedor debía ser el mejor, más aún teniendo en cuenta que estaba en el mismo equipo que un asqueroso Uchiha y uno que le recordaba muy bien a Madara. Quería matarlo ahora mientras dormía, pero ¿dónde estaba la diversión en eso? Las dos veces anteriores lo habían tomado por sorpresa, ahora estaría listo, no habría tercera vez y se aseguraría de exterminar a los Uchiha de la faz de la tierra.
Naruto dejó dormir a Sakura unas 8 horas, la despertó porque tenían que continuar con el examen. Su ojo ahora estaba completamente cerrado, las heridas le escocían pero se sentía mucho mejor solo gracias al descanso, cuando se levantó sus huesos sonaron pero se sintió sumamente agradable, entonces avanzamos hacia la torre, dijo Sakura una vez lista. Si encontramos un equipo en el camino, le quitamos el pergamino sea cual sea, si no encontramos el que necesitamos esperamos en la entrada a la torre, comentó Naruto cargando a Sasuke que aún estaba viendo estrellas en su sueño, esperemos no tener más problemas. La pelirrosa asintió y saltaron hacia las ramas de los árboles para comenzar a moverse, estaba impresionada con que Naruto pudiera ir a esa velocidad cargando a un Sasuke inconsciente pero se estaba acostumbrando, este nuevo Naruto era genial. Un par de horas después ya podían ver la torre en el centro pero por alguna razón nadie los había atacado, y por extraño que parezca por más que corrían y corrían no se acercaban más, ¿qué está pasando? ¿La torre no se acerca más?, preguntó Sakura extrañada. Naruto se detuvo y miró hacia los lados, lanzó un kunai a uno de los árboles y regresó a ver a Sakura, no sé qué es lo que pasa pero supongo que podríamos estar corriendo en círculos. Todo parece igual en este bosque así que puede ser, pero se supone que hemos estado corriendo en línea recta hacia la torre. Sigamos, coloque el kunai como marca por si estamos corriendo en círculos. No sabían cuánto tiempo faltaba para que se acabara el plazo, con tanto problema que habían tenido el tiempo parecía lo de menos, por lo único que sabían que aún tenían tiempo era porque se habían encontrar con los otros grupos de Konoha cuando se despertaron tanto Naruto como Sasuke. Comenzaron a correr de nuevo intentando llegar a la torre, pero seguían en lo mismo por más que se movían la torre seguían en el mismo punto de antes sin acercarse o alejarse, allí está el kunai, mencionó Sakura apuntando a su lado derecho. ¿Qué es lo que está pasando?, preguntó el pelirrojo confundido. Miraban para todos lados pero nada parecía extraño y era imposible que estuvieran caminando en círculos, entonces Sakura entendió lo que pasaba, un genjutsu, comentó abriendo los ojos, estamos en un genjutsu por eso parecía que no nos movíamos en lo más mínimo a pesar de seguir corriendo. Dejó a Sasuke y se sentó en la rama, ¿cuáles son las formas de despejar un genjutsu?, preguntó Naruto. Sakura lo regresó a ver extrañada, lo dijeron en clase Naruto ¿cómo no lo sabes? Me sacaron de la clase por estar sentado allí. La pelirrosa se llevó un dedo al labio pensando en ese día, recordaba que les habían dicho que sería una clase muy importante, y casi enseguida escuchó gritos, luego Naruto gritando de regreso y el Chunin diciéndole al entonces rubio que saliera de la clase, oh cierto, no sabía bien por qué pero cierto que te sacaron, murmuró un poco afligida, bueno hay dos formas de liberarnos, la primera causándonos un inmenso dolor físico y la segunda obstruyendo el flujo de chakra y después expulsando una gran cantidad del mismo. Naruto asintió, bueno no vas a hacerte más daño así que usaremos la segunda, espero que una gran expulsión de chakra pueda servir también como tu explicación sin necesidad de interrumpir el flujo. Sakura estaba a punto de preguntar a qué se refería cuando sintió un enorme calor proviniendo de su lado derecho, cuando regresó a ver encontró a Naruto emanando olas enormes de chakra celeste, no sabía cómo podía ver el chakra pero suponía tenía que ver con que estuvieran en un genjutsu. Era muy tranquilizador sentir el calor del chakra de Naruto, la imagen a su alrededor pronto comenzó a distorsionarse y escurrirse como si fuera pintura en una pared, luego escucharon un sonido como cristales rotos y aparecieron nuevamente en el bosque de la muerte con el cielo estrellado sobre ellos, eso fue impresionante. Naruto desapareció como lo había hecho en la pelea contra los Otonin. Escuchó un par de gritos, choques metálicos y unos gemidos adoloridos, luego el silencio siendo llenado por unos grillos. Se asustó cuando escuchó como Naruto apareció a un lado suyo y casi le lanza un kunai, eran unos ninjas de la hierba y estamos de suerte tenían esto, levantó el pergamino del cielo. Genial, sonrió encantadoramente, ya no tenían que preocuparse. Ahora sigamos nuestro camino y roguemos porque no lleguemos tarde. Sakura asintió y pronto estuvieron de camino a la torre nuevamente, en el silencio de la noche solo se escuchaban los animales del bosque y el sonido de las pisadas de Sakura, confundida regresó a ver a su compañero y lo encontró a su lado pero a pesar de que iban a la misma velocidad Naruto no hacía ni un solo sonido.
Se movía tan silenciosamente como un zorro, juraría que incluso vio la imagen de un zorro envolviendo a Naruto por un segundo, un zorro enorme con el pelaje naranja oscuro y 9 hermosas colas meciéndose de un lado a otro detrás de él. De seguro estaba cansada y no había sido nada de eso. Continuaron su camino aún en silencio con su compañero inconsciente y el canto de los grillos marcando su camino.